Una camarera apuntó con una pistola a un anciano multimillonario y le preguntó, ¿eres mi papá? Su respuesta cambió su vida para siempre. ¿Qué pasaría si la hija que nunca supiste que existía entrara en tu vida con una pistola y te hiciera la pregunta que lo cambiaría todo? La lluvia golpeaba contra las ventanas del Murphy's Diner mientras James Michie, multimillonario tecnológico de 41 años, estaba sentado solo en la mesa de la esquina, con su café sin tocar enfriándose. Había conducido hasta allí desde su ático en Manhattan, buscando soledad tras otra noche de insomnio, atormentado por viejos arrepentimientos. El restaurante estaba casi vacío, salvo por la solitaria camarera que limpiaba las mesas con cansada precisión. Su mirada y su cabello estaban recogidos en una coleta desordenada, y algo en la firmeza de sus hombros le recordaba a alguien de hace mucho tiempo. Cuando ella se acercó a su mesa, sus ojos verdes reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación que le dejó sin aliento. ¿Más café?, preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Pero antes de que él pudiera responder, metió la mano en su delantal y sacó algo que lo detuvo por completo. ¿Desde dónde me miras esta noche? El cromo de la pequeña pistola reflejó las luces fluorescentes del restaurante mientras Natalie Rodríguez, de 36 años, la sostenía con manos temblorosas. Llevaba 20 años esperando este momento. 20 años buscando registros de adopción, contratando investigadores privados con dinero que no podía permitirse, siguiendo pistas sin salida por 3 estados. James levantó las manos lentamente, con su instinto de empresario despertando, incluso mientras su mente corría. Se enfrentaría a salas de juntas hostiles y a competidores agresivos, pero nada lo había preparado para este momento. Por favor, solo escucha, susurró Natalie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No estoy aquí para hacerte daño. Solo necesito saberla verdad. Su voz cargaba con el peso de toda una vida de preguntas. Creciendo, preguntándose por qué la habían entregado. Porque nadie la había querido lo suficiente como para quedarse. James tartamudeó su rostro, notando la familiar barbilla obstinada, los mismos ojos verdes que veía en el espejo cada mañana. Se le hizo un nudo en la garganta al inundarle los recuerdos. Elena Rodríguez, la novia de la universidad a la que amaba, con la intensidad que solo conocen los corazones jóvenes. Desapareció una noche sin explicación, dejando solo una nota escrita a toda prisa diciendo que necesitaba espacio para aclarar las cosas. La había buscado durante meses, pero se había desvanecido por completo. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó, en voz baja, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando oírla. Elena Rodríguez. Murió cuando yo tenía 15 años. Natalie apretó el arma con más fuerza, aunque seguía apuntaba hacia abajo. Pero antes de morir, me habló de un hombre llamado James. Dijo que estudiaba informática en la Universidad de Nueva York. Dijo que tenía ojos amables y que siempre olía a café. Se rió con amargura. Dijo, quizás algún día lo encuentre. Tal vez querría conocerme. El cocinero del restaurante, un hombre mayor llamado Pete, había notado un alboroto, pero se quedó detrás del mostrador, sin saber si llamar a la policía o fingir que no había visto nada. La lluvia afuera arreció, creando un capullo de intimidad alrededor del extraño reencuentro. James sintió que su mundo se tambaleaba. Elena estaba embarazada cuando se fue. Llevó a su hijo, crió a una hija sola y murió sin decírselo. El éxito que construyó, el imperio que creó, de repente le pareció insignificante comparado con los 20 años que se había perdido con esta joven que compartía sus ojos. Construí una vida buscándote, continuó Natalie con la voz quebrada. Cada vez que veía a un multimillonario tecnológico en las noticias, cada vez que alguien mencionaba tu nombre, me preguntaba, ¿eres él? ¿Eres el padre que nunca supo de mi existencia? ¿O eres el padre que lo supo y no le importó? Se limpió la nariz con el dorso de la mano libre, mientras la pistola temblaba.
Trabajé como camarera en una docena de ciudades, siempre con la esperanza. Cuando leí que estarías en la ciudad para esa cena benéfica, acepté este trabajo hace 3 semanas. He estado esperando todas las noches, con la esperanza de que entraras. James metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaqueta y Natalie se tensó, pero solo sacó su teléfono, con los dedos temblorosos mientras revisaba fotos antiguas hasta que encontró la que había guardado todos estos años. El rostro risueño de Elena llenó la pantalla, joven, hermoso y lleno de vida. Con manos temblorosas, lo giró hacia Natalie, y el parecido era innegable. La fotografía impactó a Natalie como un golpe físico. Había una madre, joven y radiante, envuelta en los brazos del hombre sentado frente a ella. El mismo hombre que se convirtió en una de las personas más ricas de Estados Unidos mientras ella crecía en hogares de acogida, yendo de casa en casa tras la muerte de su madre por cáncer. Ella nunca me lo dijo, susurró James, con la voz cargada de emoción. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho. ¿Habría qué? La ira de Natalie se desvaneció, levantando ligeramente el arma. Haber estado ahí. La ayudó cuando tenía 3 trabajos para alimentarnos. Estuvo ahí cuando se estaba muriendo y no podía permitirse el tratamiento adecuado. El dolor que cargó durante tanto tiempo se derramó como veneno de una herida. Murió sola en un hospital del condado porque el horario de visita había terminado y no pude llegar a tiempo. James sentía cada palabra como un puñal. Había pasado 20 años construyendo su fortuna, comprando empresas, cerrando acuerdos multimillonarios mientras su hija luchaba por sobrevivir. La ironía era aplastante. Donó millones a organizaciones benéficas para niños, financiando becas y programas de acogida, sin saber nunca que su propia hija necesitaba ayuda. La campana del restaurante sonó cuando una pareja de ancianos entró, sacudiéndose el agua de lluvia de sus abrigos. Pete los acompañó rápidamente a una mesa lejos del drama que se desarrollaba en la esquina, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Llevaba 40 años al frente de este restaurante y había visto su parte de dolor humano. Pero algo en esta escena se sentía diferente, más profundo. Te quería, dijo Natalie, con la voz suavizada a pesar de la ira. Incluso al final, incluso cuando deliraba por la fiebre, llamaba a James. Me tomaba de la mano y me contaba historias sobre ese chico brillante que iba a cambiar el mundo. Se mezclaba con la lluvia en sus mejillas. Me hizo prometer que sería fuerte, que nunca me rendiría, que algún día te encontraría. Pero también me hizo prometer que no te culparía por no saberlo. James cerró los ojos, abrumado por el dolor por la mujer que había perdido y la hija que nunca conoció. La busqué por todas partes, dijo. En cada investigador privado que pude encontrar, en cada base de datos, en cada pista. Fue como si hubiera desaparecido de la tierra. Se cambió el nombre. Natalie lo reveló después de descubrir que estaba embarazada. Su familia la repudió. Dijo que era una vergüenza. Se convirtió en Lena Santos. Trabajó bajo ese nombre hasta que murió. El arma bajó aún más a medida que el agotamiento reemplazaba a la ira. He pasado toda mi vida sintiéndome insuficiente, como si hubiera algo malo en mí que hacía que mi padre no me quisiera. El dolor intenso en su voz rompió algo dentro de James. Esta mujer brillante y fuerte, su hija, había llevado esa carga de abandono toda su vida mientras él vivía en un lujo ignorante. Pensó en todos los momentos padre-hija que se había perdido, todo el tiempo que ella lo había necesitado y él no estaba. Eres suficiente, dijo con firmeza. Eres más que suficiente. Y lo siento mucho que hayas pasado un solo día pensando lo contrario. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Pero mientras James se acercaba lentamente a ella, Natalie retrocedió y la luz del restaurante parpadeó de repente. A través de las ventanas empapadas por la lluvia, pudieron ver coches de policía entrando en el estacionamiento. Alguien había pedido ayuda, y ahora su frágil conexión estaba a punto de romperse.
Luces rojas y azules iluminaban las paredes del restaurante mientras los agentes salían de sus patrullas, moviéndose con precisión. Pete había hecho la llamada. Sus instintos protectores superaban su deseo de no meterse en asuntos ajenos. A través de la ventana, Natalie los vio tomar posiciones, y el pánico le invadió el pecho. No, 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 susurró, con el arma temblando violentamente en sus manos. Esto no es como se suponía que debía pasar. Solo quería respuestas. Solo quería saber si eras real, si alguna vez te preguntaste por mí. Años de acogida le habían enseñado que cuando llegaba la policía, la persona impotente siempre sufría las consecuencias. James vio el terror en sus ojos y la reconoció por lo que era. El miedo de alguien que había aprendido pronto que el sistema no estaba diseñado para proteger a personas como ella. Sin dudarlo, se levantó y se movió lentamente para interponerse entre Natalie y la ventana, impidiéndole a la gente verla. Escúchame, dijo con urgencia pero con suavidad. No va a pasar nada malo. Voy a salir y hablar con ellos. Vas a dejar esa pistola y sentarte en esta cabina y vamos a manejar esto juntos. La palabra juntos pareció sorprenderlos a ambos por su peso. A través del cristal, pudieron oír el crepitar del megáfono. Vida. Esta es la policía. Necesitamos que todos salgan del edificio lentamente con las manos visibles. Natalie rió histéricamente. ¿Sabes lo que les pasa a las mujeres como yo que les apuntan con armas a personas como tú? Volveré a desaparecer en el sistema, y esta vez no habrá salida. Lo había visto pasar con otras chicas del sistema de acogida. Un error, un momento de desesperación, y la sociedad las descartaba por completo. No si tengo algo que decir al respecto, dijo James con serena autoridad. Por primera vez, Natalie vislumbró el acero que había construido su imperio. Eres mi hija. Eso lo cambia todo. La simple declaración pendía entre ellos como un puente. Natalie había pasado toda su vida sintiéndose como si no perteneciera a ningún lugar, como si nadie la reclamara. Escuchar esas palabras, eres mi hija, del hombre al que había buscado durante tanto tiempo fue a la vez sanador y desgarrador. Pete se acercó con cuidado. Desde detrás del mostrador, su rostro amable. Señorita, lo llamé porque estaba preocupado por ustedes dos. Pero si baja el arma ahora, antes de que entren, solo son dos personas teniendo una conversación difícil. La situación no. Tienes que convertirte en algo que no es. La bondad del anciano le recordó a Natalie las historias de su madre sobre gente buena que aún existía en el mundo. Elena siempre había creído en la bondad esencial de la humanidad, incluso cuando la vida le daba pocas razones para ello. Tengo miedo, admitió Natalie. La farsa finalmente se desvaneció. Ya no era la joven enojada con un arma, solo una hija perdida que encontró a su padre en las peores circunstancias posibles. Lo sé, dijo James. Yo también tengo miedo. Pero vamos a enfrentar esto juntos. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Mientras las sirenas sonaban afuera y la policía se preparaba para entrar, Natalie miró a su padre, lo miró de verdad, y tomó una decisión que determinaría el futuro de ambos. Lentamente, con cuidado, colocó una pistola sobre la mesa y se apartó, prefiriendo la confianza al miedo por primera vez en su vida adulta. La puerta del restaurante se abrió de golpe y los agentes entraron en tropel, con las armas desenvainadas y voces agudas dando órdenes. Pero James Michie se adelantó con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a la gestión de crisis. Levantó las manos, pero mantuvo la voz firme. Agentes, soy James Michie. Soy la persona que, según se informó, estaba en peligro. Y les digo que no hay ninguna amenaza aquí. Su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado, alguien cuyas palabras movían los mercados e influían en las decisiones. Esta joven es mi hija, y estábamos teniendo una conversación familiar que se volvió emotiva. El agente al mando, un sargento canoso llamado Rodríguez, una coincidencia que no pasó desapercibida para Natalie,
miró con escepticismo al multimillonario y a la camarera de clase trabajadora. Señor, hemos recibido informes de un arma, que ya he asegurado, intervino Pete, sosteniendo la pequeña pistola con un trapo de cocina. Nadie se sintió amenazado y todos cooperaron. Natalie permaneció de pie con las manos a la vista, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a su padre gestionar la situación con impresionante habilidad. Nunca se distanció de ella, nunca insinuó que fuera algo más que de la familia. En cambio, se acercó a ella, un sutil pero poderoso gesto de protección. Sargento Rodríguez, dijo James, leyendo la placa con el nombre del hombre. Me gustaría hablar con usted en privado un momento. Los dos hombres se hicieron a un lado y la voz de James adoptó un tono conversacional. Mi hija y yo no nos hemos visto en 20 años. Recientemente descubrió información familiar difícil y estaba comprensiblemente molesta. El arma pertenecía a su difunta madre. Nunca estaba cargada. Metió la mano en su billetera y sacó una tarjeta de visita junto con varios billetes de $100. Me gustaría hacer una donación al fondo benéfico de la policía y agradecería su discreción al informar sobre este incidente. El sargento tartamudeó el dinero y luego miró a Natalie, que permanecía en silencio con lágrimas corriendo por su rostro. En sus 20 años de servicio, había visto amenazas reales y dramas familiares, y esto claramente entraba en esta última categoría. La chica parecía más destrozada que peligrosa. Señorita, llamó a Natalie. ¿Está bien? ¿Se siente segura aquí? Natalie asintió, recuperando la voz. Sí, señor. Disculpe las molestias. Solo necesitaba saber si realmente era mi padre. La expresión del sargento se suavizó. ¿Tenía hijas? ¿Y obtuvo su respuesta? Natalie miró a James, quien había regresado a su lado. A pesar de todo, el arma, la policía, el dramático enfrentamiento, no la había abandonado. La protegió, la declaró públicamente como su hija y estaba lidiando con las consecuencias de sus actos como si fueran problemas familiares que resolviéramos juntos. Sí, susurró. Obtuve mi respuesta. Los oficiales comenzaron a despachar, satisfechos de que no se hubiera cometido ningún delito real. Al salir, el sargento Rodríguez se detuvo en la puerta. Si alguna vez necesita hablar con alguien sobre asuntos familiares, hay mejores maneras que esta. Pero por si sirve de algo, parece que se preocupa por usted. Mientras una patrulla se alejaba y la iluminación normal del restaurante se reanudaba, James y Natalie se encontraron verdaderamente solos, juntos por primera vez. El arma había desaparecido. La policía se había ido. Pero las preguntas y las posibilidades se extendían entre ellos como un futuro inexplorado. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Ahora venía la parte más difícil: averiguar a dónde iban. El silencio que siguió a la partida de la policía se sintió pesado y sagrado a la vez. James y Natalie se sentaron uno frente al otro en la desgastada cabina de vinilo. Ya no eran desconocidos, pero aún no estaban seguros de cómo ser una familia. Pete les trajo café recién hecho sin que se lo pidieran. Su forma de ofrecer consuelo sin palabras. Tengo tantas preguntas, dijo Natalie finalmente, envolviendo la taza caliente con las manos. Sobre ella, sobre ti, sobre por qué las cosas sucedieron como sucedieron. James asintió y sacó su teléfono de nuevo para mostrarle más fotos. Elena en un evento escolar. Elena riéndose de chistes privados. Elena soñando con su futuro. Juntos. Era la persona más valiente que conocí. Cuando su familia la rechazó, nunca dejó que eso la desmoralizara. Debería haber luchado más para encontrarla cuando se fue, pero era joven y estúpida, y pensé que tal vez no quería que la encontraran. Si quería que la encontraran, dijo Natalie en voz baja. Pero estaba orgullosa y asustada. Su familia le dijo que había arruinado su vida estando contigo, y que creía que también arruinaría la tuya si se quedaba. Trazó el borde de su taza de café con el dedo.
Solía decir que el amor a veces significa dejar ir a las personas para que puedan convertirse en quienes están destinadas a ser. La profunda tristeza de las oportunidades perdidas se cernía entre ellas. Pero junto a ella creció algo precioso, la comprensión. Hablaron toda la noche, compartiendo historias que pintaban una imagen de Elena Rodríguez como una mujer de extraordinaria fuerza y amor. James se enteró de las dificultades de Natalie en hogares de acogida, su determinación para obtener su GED, sus 2 trabajos para pagar la universidad comunitaria. Natalie descubrió que su padre había estado buscando a su madre hasta su muerte, sin saber que tenía una hija que encontrar. Al amanecer en el restaurante vacío, Pete comenzaba sus preparativos matutinos cuando James tomó una decisión que lo sorprendió a todos. «Quiero contratarte», le dijo a Natalie. «No porque seas mi hija, sino porque cualquiera que pueda rastrear a un multimillonario usando registros públicos y determinación es exactamente el tipo de persona que mi empresa necesita». Natalie se rió. La primera risa genuina que compartía en años. «No sé nada de computadoras ni de negocios. Tú sabes de encontrar respuestas cuando todos te dicen que no existen. Sabes de perseverancia y de resolución creativa de problemas. Todo lo demás se puede enseñar». La voz de James se volvió seria. «Pero más que eso, quiero la oportunidad de ser tu padre, si me lo permites. No para recuperar los años que perdimos, sino para estar presente en lo que venga». La oferta pendía entre ellos como un puente entre el pasado y el futuro. Natalie pensó en las últimas palabras de su madre, en el perdón y las segundas oportunidades, en el tipo de mujer que Elena la había criado para ser. «Me gustaría», dijo simplemente. «Ambas cosas, el trabajo y la parte de ser padre». Al salir juntos del restaurante MPHYS, el sol de la mañana lo tiñó todo de dorado. Tenían 20 años de ponerse al día, pero también el resto de sus vidas. A veces, las historias más hermosas comienzan con el final de la búsqueda de alguien y el comienzo de su familia. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para más. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, pérdida y los lazos inquebrantables que nos conectan.